Sí, estamos listos en 2 Friedlings. Como ya he dicho, Friedling llegó por primera vez a Alemania desde América en 1952 durante el festival y luego lo intentó, así que también lo intentó con éxito, restaurar las viejas relaciones familiares. Sin embargo, ella siempre ha sido una dificultad para nosotros porque necesita un trabajo y su participación en el festival viene de ella. Casi puedo decir nada. Así que diría que su necesidad de independencia no ha salido a nada. Pero cuando ella propuso la idea de una llamada clase magistral durante el festival, mis 2 hijos estuvieron de acuerdo. Esto la mantiene ocupada y distraída, y mis hijos se tranquilizan de que ella no interfiere en las cosas de las fiestas. Ella dirigió estas clases magistrales, principalmente estadounidenses. Luego contrató a personas, principalmente del equipo del festival, que introdujeron a los estudiantes en todas las disciplinas de la ópera, es decir, el estudio del vestuario y el estudio de la ópera. Hacer pelucas, maquillaje, coribitito, cantar, etc. Ella está tan feliz con eso que regresa cada año a Bayreuth. Hitler de Warnfried. La vida cotidiana de Hitler era así. Considera que la semana de Bayreuth es su única vacación del año. Así que le gustaba mucho Bayreuth y principalmente quería ser uno. Todas las tareas que Annan le propuso, es decir, el entrenamiento en Bayreuth y su vida cotidiana, se llevaron a cabo de esta manera. Rara vez se levantaba antes de las 11 o 12 de la mañana y se detuvo porque no se acostaba hasta las 4 de la mañana como máximo, y ese era su trabajo nocturno. Se remonta a la época en que vivía en la Kirchstraße de Múnich, donde el ferrocarril eléctrico gritaba alrededor de la esquina hasta después de la medianoche, por lo que solo trabajaba tranquilamente por la noche, y esta hora de trabajo nocturna era para él un día de vida para mantenerse, y cuando llegó a Bayreuth tuvimos que entretenerlo, por así decirlo, hasta las 4 de la mañana. No puedo soportarlo porque tengo todo el trabajo del festival. La mayoría de las veces mis hijos están de acuerdo en hacerlo. Cuando hace buen tiempo, va y va en el jardín sin parar charlando con los niños. O cuando hace mal tiempo se sienta junto a la chimenea. Así que, como dije, se levanta alrededor de las 11 de la mañana. Probablemente se levanta alrededor de la 1 de la mañana. Comer para el almuerzo. Al igual que en Berlín, invitó a varios empleados que estaban aquí en ese momento. Así que los visitantes habituales son Speer, digamos, hay mucha gente allí, luego Goebbels y su esposa, luego varios ayudantes de campo, es decir, el señor von Bello y el señor von Puttkamer, y luego el deseo. La familia aquí es controvertida, ya que en Berlín von Kannenberg y su esposa probablemente habían sido cocineros de dieta, ya que era un estricto vegetariano y lo único que podía seducirlo era comer bolas de masa de hígado. La comida favorita de Hitler era el lúpulo. No, queremos volver al personal, es decir, aquellos que podrían haber sido traídos. Entonces trajo como máximo 2 ballets y 2 ballets. Ya he mencionado a su asistente personal de vez en cuando. Por ejemplo, invitó a Goebbels a Bayreuth y también invitó a Rosenberg
principalmente para enseñarle la mitología del siglo XX en sus libros. La crítica del anillo es totalmente equivocada. Hitler siempre decía que si ves el anillo en Riga, no puedes juzgarlo. Y el juicio de Rosenberg sobre el anillo en su mitología proviene de esto. Luego lo invitó a Bayreuth para que hiciera la evaluación correcta del anillo, en su opinión. Y luego él también invitó a Goering y a su esposa. Quiero decir, tengo que describir algunas cosas de las que los oyentes de hoy podrían sonreír. Hitler creía ingenuamente que Goering podría evitar que se recuperara de la manía de la caza con el asesinato del cisne en el primer acto de Percival. Por ejemplo, él le dice Percival a Göring después del primer acto: después de este acto, volverás a ser un animal pobre e indefenso. ¿Puedes dispararle ahora? Por supuesto, esto no impresionó en absoluto a Göring, y creo que hace poco hablé de la dieta vegetariana. Bebidas, así que no bebió nada, solo un poco de jugo o agua como mucho, así que básicamente vivió una vida muy ascética. La hora del té suele durar hasta poco antes del comienzo del festival, y se sabe que comienza a las 16:00 p.m., poco después de las 15:30 p.m., o incluso más tarde, 3/4 partes, cuando Hitler se sube a su coche y se dirige. Todas las calles, desde la Richard-Wagner-Straße hasta la Festspielhaus, están llenas de gente, porque no solo los habitantes de Bayreuth quieren verle y rendirle homenaje, sino también un gran número de grupos de línea dura de los Sudetes, por ejemplo, e incluso de todo el mundo. Los grupos juveniles, es decir, la Juventud Hitler y el BDM, lo vieron no una vez en Bayreuth, sino más veces, y todo el viaje desde Wahnfried hasta el Festspielhaus fue en realidad un gran viaje de animación y victoria. Luego pasó la mayor parte del tiempo parado en el coche y en la entrada del palco central de la sala de festivales, donde yo los saludé. Siempre me besaba la mano y los EA estaban muy descontentos con eso. Ellos sentían que no era bueno y cada vez que tenía un descanso iba al restaurante del festival. Era el antiguo restaurante festivo de la época, una especie de stand de tablas, pero al menos había existido desde hace 76 años y cumplió su propósito. Él tiene una mesa especial allí. También estaba sentado allí, por supuesto, él, su séquito, es decir, la gente que lo rodeaba, la gente que había traído y los representantes de las diversas delegaciones que habían venido aquí, es decir, el gobernador y los oficiales militares, los oficiales superiores de las SS, los oficiales y los soldados. Por ejemplo, recuerdo que Blumberg que estuvo aquí una vez, entonces tomó té en medio de la audiencia y también en el segundo descanso, donde todos pudieron estar allí para darle la bienvenida. Por supuesto, es relativamente difícil acercarse a él. Después del espectáculo se fue de nuevo, volvió a conducir hasta Wahnfried, y aquí está. Como ya he comentado, hasta las 4 de la madrugada suele hablar de espectáculos y de sus intrusiones. Así que todos los niños de nuestra casa suelen estar allí, especialmente Wieland, a quien aprecia especialmente. Suelo aguantar hasta la medianoche, pero después tengo que volver de vez en cuando. Por supuesto, esto es inevitable.
los asuntos gubernamentales o lo que sé, los asuntos militares, etcétera, también tienen que discutirse aquí. A continuación, las delegaciones acudieron aquí. Por ejemplo, recuerdo un día que esta habitación en la que estoy sentado ahora estaba completamente cerrada para mí porque estaban construyendo un modelo del muro occidental. Lo tuve mucho tiempo después. Friedlin Wagner, por ejemplo, informó que la esposa del cantante, Mano Barder, había atado una esvástica dorada en el lugar donde Hitler lo había acuñado a mano. Es difícil de entender hoy. ¿Para explicarlo? Hoy sí quiero decir que el encanto de la personalidad es muy fuerte. Así que el enemigo ahora dice que los demonios son buenos, pero también hay un sentimiento demoníaco, es decir, en el sentido de Goethe. Lo que yo llamo su demonio es la dignidad, es decir, en el sentido de Goethe, y no en este sentido de negación absoluta como suele hacerse hoy el entusiasmo público. No, era mucho más grande entonces de lo que es hoy. Quiero decir, hoy en día realmente no conozco a ningún joven que sea capaz de tener una pasión fanática por cualquier cosa. Y esa pasión también puede estar entonces, ¿cómo se debe decir? Entonces se puede expresar. Así que una vez fue el sonido, una vez fue el movimiento, y así sucesivamente. Y entonces, no solo entre los jóvenes, sino en realidad todo el país tenía entusiasmo. Y de alguna manera ustedes también notan hoy que ese entusiasmo podría ser potencial. Por ejemplo, durante los festivales. Ya no es necesario animar a Hitler, apenas animarás a los representantes del actual gobierno. Les prepararás una recepción amistosa, les extenderás las manos, pero Bego sí que de vez en cuando hace un cálido grito. Así que ves una personalidad que se destaca del público en general. Así que ella es una mujer afable y muy hermosa. Por lo tanto, el pueblo mismo estaba listo, digamos, para regañar aquellos ideales inspiradores. Y estos, la intensidad del entusiasmo, aún existían entonces. Todo llega a Hitler, donde quiera que aparezca, donde quiera que se vea, esto llega a él en la propiedad del propio Winfried, que está absolutamente tranquilo, con 2 guardias delante, pero la gente de Bayreuth lo tiene en cuenta. Nunca se han reunido aquí de alguna manera, ni lo han llamado aquí de alguna manera, así que viva Hitler, o debería haber aparecido allí. En mi territorio recibió una calma absoluta y una tormenta de entusiasmo. Y solo durante el viaje a Bayreuth, en la parte superior de la casa donde ya he subrayado, prohibió expresar cualquier entusiasmo o reconocimiento, mientras que aquí solo podía rendir homenaje al genio Richard Wagner. Esto también se ha observado muy estrictamente. Sí, por la impresión de entonces fallé, ya te lo he explicado, puedo entender el efecto. No puedo describirme la personalidad de Hitler. Yo no encuentro las palabras adecuadas, pero quiero señalar, por ejemplo, que mi cuñado ruso, Stuart Trumarin, le escribió una maravillosa carta cuando conoció a Hitler por primera vez, y quiero intentar de nuevo averiguar el texto.
Después de todo, este hombre es un erudito, un inglés sobrio. Incluso para este hombre, sin embargo, tiene un conocimiento absoluto y una pasión por Alemania, tanto que también está impresionado por esta personalidad. Encontró las palabras para decir: yo no soy capaz, pero puedo señalarlo, así que espero que esta carta, ser capaz de elegir, ser capaz de leerle. Thomas Mann sobre los malentendidos de Hitler sobre Wagner. Lo mejor de nosotros es que no reconocemos que podemos hablar de realización, ni siquiera en un sentido distorsionado. En cuanto a su musicalidad, probablemente solo puedo mencionar lo siguiente. Cuando era joven, incluso quiso hacer una ópera y lo hizo. Y si quieres saber más al respecto, puedes leer en este libro de su amigo de infancia Kubitschek, quien también es músico. En este punto, él es tan seguro como en muchas otras cosas. Kubitschek le ha dicho muchas veces: así que no puedes hacer esto, no puedes hacer la transición así, pero Hitler lo sabía mejor. Eso es lo que hice, dijo. Bueno, esa es su característica. Pero si ya ha empezado a escribir óperas, entonces debe conocer todas las condiciones musicales. De lo contrario, simplemente no podría hacerlo. También tocaba el piano muy bien, y Bechstein le regaló uno. Crepúsculo de los dioses, Pies de muñeca y Lohengrin. Como canciller del Reich, a menudo encontraba tiempo para ir a la ópera y asistir a conciertos de Anne Furtwängler. Después de todo, incluso en tiempos de crisis, viene a Bayreuth por una semana, y generalmente en la última semana, por lo que regresó a Bayreuth después de unas 4 semanas. Nadie realmente no está interesado en la música, en este caso, en particular en Richard Wagner. Debido a que el crepúsculo de los dioses dura al menos unas 6 horas, el descanso es bastante largo. Después de todo, el incidente de los pies de muñeca ocurrió mientras él estaba en Bayreuth, y esto nunca lo impulsó de ninguna manera a rendirse o irse. Quisiera mencionar un episodio para mostrar lo bien que conocía la obra de Wagner. En 1936, Titchen y yo hicimos que Praetorius Bodenwilkeres volviera a poner en escena el Lohengrin, y decidimos que Franz Volker cantara el Lohengrin con un renovado entusiasmo para la música. Con esta maravillosa voz, nada le puede cansar, y decidimos llevar la llamada historia del Santo Grial extendido a Bayreuth. En el estreno mundial de Weimar, la narrativa extendida del Santo Grial fue omitida porque los tenores de la época simplemente no podían aferrarse a la parte principal, lo que, por supuesto, es una característica de todos los escenarios. Así que sí, manténgalo así. Bueno, pensamos que teníamos que traerlo, como en el primer espectáculo. Me senté junto a Hitler en el palco medio, y como la gente seguía cantando la llamada historia extendida después de la familiar historia del Santo Grial, Hitler realmente se reunió con un profundo miedo, mirando mi opinión. La gente se equivocó y hizo algo malo. Apenas creo que más de 10 personas en la audiencia sepan que se está desarrollando una larga narrativa parlamentaria, que es algo completamente nuevo para ellos. Tal vez ni siquiera se den cuenta de ello, pero Hitler inmediatamente se da cuenta de que hay algo nuevo, escuchando, que está siendo traído, algo que nunca se ha escuchado en ningún lugar antes.
Como acabo de decir, sí, durante el descanso me preguntaba qué me convirtió al nacionalsocialismo o qué me convirtió al nacionalsocialismo. Sigue adelante, permanezca fiel y tengo fe. De hecho, mi nacionalsocialismo solo tiene que ver con la personalidad de Adolf Hitler. No me interesaba tanto todo lo demás y todavía pude vivir en Bonfried hasta el año 45, es decir, durante los años de guerra. La llamada casa de huéspedes es en realidad una casa de huéspedes. Ya te he dicho que Strauss vivió aquí, Toscanini vivió aquí y más tarde Hitler vivió aquí. Todo cambió mucho durante la guerra, todo nuestro estilo de vida y yo estamos relativamente solos y ahora vivo en la casa de Warnfred que aún está intacta. Tal vez pueda mostrar algunas fotos aquí. Por ejemplo, esta es la fachada de la casa. Esta es la vista del jardín. Soy un amante especial de las plantas trepadoras. Así que Manfred, quizás sin permiso, plantó polianter conmigo. En esta foto se puede ver cómo se ve en verano. Una vista espléndida. Este vino silvestre crece exuberantemente. Esta fotografía muestra el llamado Warnfred Hall, donde el ala de Steinway fue envenenada cuando se mudó a Warnfred en 1874. Por supuesto, en cierto sentido, el piano es histórico y Richard Wagner tocó mucho, especialmente Franz Liszt. El vestíbulo es una habitación iluminada por un tragaluz. Entonces caminó por cada piso de la casa. Aquí se pueden ver los bustos de dos bloques de Richard Wagner y Cosima Wagner. La habitación tiene 4 puertas, por lo que hay una puerta en todas las paredes, y a la izquierda y derecha de cada puerta hay el busto de Subul, que es la principal. Los personajes principales de la obra del héroe Wagner, es decir, Siegfried, Tannhäuser, etc., entonces esta sala está orientada hacia el sur y es la llamada sala. Así que solo puedo decirles que aquí hay fotos familiares y parte de su biblioteca. Aquí las paredes continúan hacia la derecha y hacia la izquierda. Hay bibliotecas alineadas. Debe ser una pintura de hace mucho tiempo. La habitación está en buenas condiciones, pero faltan algunos elementos. Por ejemplo, aquí, no sé cómo se llaman, falta la insignia. En esta foto aún se ve la insignia. Richard Wagner la tenía por gratitud. Que los escudos de armas de las ciudades, que ya tenían clubes en la época de Richard Wagner, se peguen allí, porque aquí se puede ver, por ejemplo, que el fondo de pantalla ni siquiera está disponible todavía. Así que este debe ser un dibujo muy verde, pero ya se puede ver que la biblioteca incorporada y el libro con las imágenes se colgaron completamente diferentes más tarde. Este es otro diseño frontal, donde se puede ver que este graffiti es especialmente bello y desafortunadamente da una sensación muy fuerte en nuestro clima. Así es Wotan, así que aquí está la música del futuro, con Siegfried representando el futuro de la música. No conozco la explicación exacta ahora, como dije, pero aquí puedes ver la inscripción Warnfred, escrita por Wagner. Podrás encontrar la paz en Warnfred.
La casa lleva mi nombre, por cierto, esa es la habitación donde terminó Parsifal. Sí, y entonces, lamentablemente, ocurrió la cosa de Dios. Gnomo 5. En abril de 1945, un ataque británico destruyó Bonfried y esta es la escena actual. La parte delantera se ha conservado bastante bien, pero en la parte trasera, un tercio o más de toda la casa ha sido destruida, incluyendo el pasillo que les acabo de mostrar. Aquí pueden ver cómo se ve en la parte superior ahora. Esto es parte del pasillo. Puedes ver la biblioteca aquí y luego de nuevo, o todo fue destruido con la llegada de los 45 años, especialmente en el ataque del 5 de enero, 45 de abril. ¿Ha terminado mi estancia en Wanfried? Creo que ya lo he mencionado. Entonces me mudé a Oberwarmensteinach en Zwichtelgebirge con mi hijo Wolfgang y mi esposa, donde murieron el día 14. Abril dio a luz allí a su primer hijo sin ninguna ayuda médica. Oberwalmensteinach en las montañas de Fichtel. En Wanfried, el mismo día que nació este niño, el 14 de abril, los estadounidenses entraron en Bayreuth e inmediatamente tomaron Wanfried. Por supuesto, Wanfried era imposible para ellos, pero la llamada casa de huéspedes, que hoy es la casa Siegfried Wagner, albergaba a estas 3 familias de refugiados. Deben salir de la casa en 20 minutos. Como resultado, todo el lugar fue cerrado a las familias y a los alemanes. Los estadounidenses se instalaron entonces en esta casa en la que estoy ahora y permanecieron allí durante 12 años.